Bien, en las últimas horas y en los últimos días en este país han ocurrido muchas cosas y todas tienen que ver con Guillermo Lasso, con el juicio político, con esta disputa abierta que hay en este momento entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional, ¿no? Como, y esto me van a disculpar si quienes no eh, opinen igual, pero más allá de la situación de personal o política de Guillermo Lasso, de su gobierno y de la disputa esta que, como les digo, abierta existe entre el Ejecutivo y la Asamblea, uh, más allá de todo eso hay un país, hay 18 millones de seres humanos que estamos en la mitad de esta disputa, que es una disputa además absolutamente legítima que tiene que darse en la arena de lo político. Y está bien, porque además es parte del juego este de la democracia. El juicio político es una figura que consta en este librito, que es la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y es un momento de control político y constitucional que está plenamente regulado, normado, etcétera, etcétera, y al que cualquier funcionario público, empezando por el jefe de Estado, tiene que someterse, ¿ya? Pero más allá de todo eso, insisto, hay un país, ¿no? Y ese país que todos los días se desangra por los sicariatos, por la inseguridad, eh, por la delincuencia que está andando a sus anchas por todo el territorio ecuatoriano. Es un país donde las vías siguen en mal estado, los hospitales sin medicinas, eh, los chicos van a tener que regresar a estudiar en la costa en medio de tremendo invierno con las instalaciones de sus escuelas y colegios en muy malas condiciones, un Estado que no ha garantizado, como fue parte del ofrecimiento en campaña, el libre ingreso a las universidades, etcétera, 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 ¿no? El otro día le escuchábamos a Ismael Bernal decirnos cuál es el universo de jóvenes que aspiran a entrar a la universidad en Esmeraldas y que se quedan por fuera del sistema universitario, dejándoles excluidos de tener esta oportunidad de formarse, de educarse y demás. Entonces, yo les invito de entrada a plantearnos siempre esa reflexión y a ser críticos con respecto de también una clase política que está ahora mismo muy centrada y muy ocupada en esos temas, pero que no deberían dejar de ocuparse de estos otros, que no dejan de ser también sumamente importantes, ¿no? Que sí, que hay que resolver, que esto del juicio político en contra de Lasso es importante, pero también hay estos otros temitas que son urgentes y que también son importantes y que también tenemos que resolverlos. Simplemente quería empezar con esa reflexión porque también a ratos me da la impresión de que los ecuatorianos somos extremadamente coyunturales y nos dejamos arrastrar por esas corrientes, como por ejemplo la del famoso relato este de libre porte de armas que nos ocupó hablar sobre eso justamente un día después de que Rubén Cherres, socio, amigo, íntimo, pana, yunta de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, asomara torturado y asesinado junto a tres personas más en una casa en la playa. Entonces dejamos de hablar de Cherres y de todo lo que había implicado el caso León de Troya, su relación con la mafia albanesa, su supuesta participación en la designación de ministros en el gobierno del presidente Lasso, y nos pusieron a hablar sobre el libre porte de armas, ¿no? Y así somos, pues somos coyunturales, por eso tampoco hay que olvidarnos de estos otros asuntos que yo les mencionaba, a pesar de que ahora mismo nos ocupa hablar mucho sobre el tema del juicio político que se lleva adelante en la Asamblea y que ayer, por ejemplo, ha empezado su etapa de recepción de comparecencias y de testimonios con Luis Verde Soto,
con el señor Neira, que es el procurador del presidente Lasso, con el señor Fabián Pozo, ex secretario jurídico, etcétera, y claro, en medio de las disputas, los enfrentamientos y el show que brinda Villavicencio y compañía, ¿no?, en la comisión de fiscalización. Ahí hay una declaración que ya la vamos a comentar más adelante cuando me indique la Meli. Tenemos ya, ¿no?, el video de Verde Soto, ya, pero la vamos a comentar más adelante porque en realidad lo último de lo último fue algo que sucedió ayer en horas de la noche, cuando se conocía a través de publicaciones de periodistas y medios de comunicación en redes sociales de que Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente Lasso, pana de Rubén Cherres, que fue torturado y asesinado en la playa junto a 3 personas más y cuya muerte es como que si hubiese pasado desapercibido, como que si se tratara de una muerte más, ¿ya? Además como que si hubiese muerto naturalmente, ¿no? Ya no se habla, ¿quién lo mandó a matar? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo silenciaron? ¿A quién le interesaba el silencio de Cherres? Bueno, ya. El pana de Cherres, Danilo Carrera, ayer pretendía salir del país. Estaría tomando un vuelo que lo conduciría hacia Centroamérica y posteriormente a Nueva York. Y ahí vemos la imagen de cuando policías lo abordan al cuñado del presidente Lasso y le indican que por requerimientos judiciales él no podía salir del país. Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, fue retenido en el aeropuerto internacional José Joaquín Olmedo de Guayaquil cuando intentaba abandonar el país. La Fiscalía General del Estado confirmó que Carrera intentaba abandonar el Ecuador, por lo cual solicitó su retención a las 18:30 de este martes, 18 de abril, con el fin de que amplíe su versión dentro del caso Encuentro. Carrera ya había pasado los controles previos en la zona de migración de la terminal aérea y fue retenido por personal de la Policía Nacional en la sala VIP. La Fiscalía, pongamos otra vez el tuit de la Fiscalía, por favor. La Fiscalía, al ser notificada sobre la pretensión de salir del país de Danilo Carrera, investigado en el caso Encuentro, solicitó su retención a las 18:30, facultad establecida en el artículo 444, numeral 8 del Código Penal. Rendirá la ampliación de su versión en las próximas horas, me imagino que ya lo habrá hecho, ¿no?, en este momento. Carrera, como les decíamos, intentaba salir del país y fue detenido en la zona de la sala VIP. Retenido. De momento se desconoce el lugar donde se encuentra retenido Carrera, pero luego de que rinda su versión podría recuperar su libertad. Y eso es justamente lo que se está especulando en este momento, de que ya habría sido liberado el señor Carrera. Y claro, no sabemos, no conocemos cuál es el contenido de sus declaraciones. La Fiscalía aseveró que la retención de Carrera fue solicitada, como les decíamos, basada en el artículo 444 del Código Penal, numeral 8. Habrá que ver qué es lo que dijo. Como les manifestaba, no sabemos en definitiva cuál sería el desenlace en este momento de este acontecimiento que se dio ayer en horas de la noche. ¿Cuánto podría haber aportado el señor Carrera con respecto de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado? ¿Qué era lo que sabía? Y saber en adelante qué es lo que va a pasar con el señor Carrera, porque si es que dijo lo que sabe y eso no genera mayor inquietud o sí, entiendo, ya ha sido liberado el señor Carrera, ha rendido su versión eh, y cumpliéndose el tiempo previsto para la retención con los fines investigativos como estaba previsto por parte de la Fiscalía, el señor Danilo Carrera nuevamente recupera su libertad y puede andar otra vez a sus anchas por el país. Así lo están reportando ya varios medios de comunicación
y portales digitales a esta hora. Danilo Carrera sale en libertad tras dar su versión a fiscalía. El cuñado del presidente fue abordado por 3 agentes policiales en la sala VIP este martes. Bueno, me pregunto, ¿será que con lo que dijo en esta declaración fue suficiente y la fiscalía no le interesa saber nada más? Lo dejan en libertad, esa libertad que implica que el señor puede nuevamente intentar tomar otro vuelo y salir del país. No hay de momento tampoco ningún pronunciamiento por parte del gobierno nacional a propósito de la retención de Danilo Carrera, que no es un personaje menor, es un familiar del presidente Lasso. Aunque recordarán ustedes que en una de sus últimas cartas publicadas y dirigidas a la fiscalía, Lasso más o menos le decía a la fiscal: siga nomás los procedimientos que tenga que seguir en contra del señor Carrera. Entiendo que a esta hora quien ya ha dado una declaración en una entrevista en televisión es Henry Cucalón, ministro de Gobierno, quien ha dicho: nadie está por encima de la ley, la persona que menciona, es decir, Carrera, tiene una investigación a cuestas y según información de la Fiscalía General ha sido retenido para esos mismos fines, punto. Pero más allá de eso no hay ni un comunicado, ni hay un pronunciamiento del presidente, que además entiendo sigue todavía bajo observación médica acá en el hospital militar en Quito. Ayer han convocado una rueda de prensa para decir que en más o menos 72 horas sería dado de alta el presidente Lasso. Yo de todo corazón espero que el hombre se recupere por una cuestión, digamos, de sensibilidad, ¿no? De humanidad, pero tampoco es que hay un pronunciamiento por parte del presidente sobre lo sucedido con Danilo Carrera. Ahora, la retención de Carrera creo que es un ingrediente más en medio de esta coyuntura compleja, polémica, que enfrenta el gobierno nacional mientras se lleva adelante un juicio político en contra del presidente Lasso, más allá de que finalmente, y fíjense ustedes, esto lo conversábamos ayer con una de nuestras invitadas, con la legisladora Pazmiño, todo empieza por la revelación de audios y de esta investigación León de Troya y las filtraciones en donde se vincula a Carrera con Cherres, con Luque, la feria de las empresas públicas y la supuesta relación con mafias albanesas y demás, y terminamos en el caso de peculado por el contrato de Flopec y Amazonas Tanker, ¿no? O sea, delimitando tanto los temas que se podrían abordar para la posibilidad de enjuiciar, censurar o destituir a Guillermo Lasso a través de este proceso político que se lleva adelante en la Asamblea. Sin embargo, y a pesar de eso, el que un personaje tan cercano a el presidente Lasso, como lo es Danilo Carrera, su cuñado, en este momento esté siendo observado, investigado y retenido de la forma en la que ocurrió el día de ayer en Guayaquil, deja de ser un simple detalle más y, repito, se convierte en un ingrediente adicional a todo lo que está sucediendo ahora mismo y que está enfrentando el presidente Lasso. Me alegra que la Fiscalía y la Policía actúen con estos niveles de civilidad, es decir, que lo aborden a Danilo Carrera de forma tranquila, pasiva, y le digan con palabras: señor, usted no puede salir del país, y hayan dejado de lado la espectacularidad con la que en el pasado
impedían que las personas puedan salir, como todo lo que ocurrió, por ejemplo, en torno al caso de Olavini, con ruedas de prensa, con una gran parafernalia, o los famosos allanamientos posteriores a los hechos de octubre, o la situación por la que enfrentó, las situaciones como las que enfrentó Bucaram, a quien le sacaron en calzoncillos de la cama junto a su esposa, los dos adultos mayores, con cámaras de televisión. Me alegra que la Fiscalía haya empezado a bajar esos niveles bochornosos de espectacularidad que utilizaba antes para tratar de dañar la imagen de ciertos personajes políticos. Ahora actúan de forma más civilizada y eso está bueno. Ojalá así actúen en adelante con todos, no únicamente porque se trata de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, ¿no? Ojalá así actúen siempre, de ahora en adelante. Y ayer, como les decía, empezaron las comparecencias y hay un testimonio, el del señor Verde Soto, que habló sobre la entrega de estos informes o de estas fichas de alertas de presuntos casos de corrupción que habrían sido entregados al presidente Lasso. Escuchemos qué fue lo que dijo el señor Verde Soto ayer en su comparecencia en la Asamblea. Los esquemas de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Flopec. Sí, es justamente esto es lo que yo les había mencionado la vez pasada, que no podía entregarlo de modo directo porque no tenía autorización, ya no era funcionario público, pero ahora que hay una nueva ley de información pública, son estas fichas de riesgo de corrupción, las primeras se entregaron a que el presidente tenga en sus manos, además de muchos otros documentos, por cierto, están todos los documentos relativos a las políticas públicas de corrupción, los de la estrategia, las líneas de acción, que fueron presentadas por el presidente en su momento, las manifestaciones públicas del gobierno sobre corrupción fueron elaboradas en la Secretaría, las metodologías con las cuales se iba a, supongo que se hará en el futuro, un seguimiento de las zonas de calor de corrupción, también fueron hechas ahí, lo mismo que los pronunciamientos internacionales en los grupos de trabajo que tuvimos sobre anticorrupción. Sí, efectivamente hubo mucho trabajo y fundamentalmente le entrego a ustedes, le entrego al presidente de la comisión el informe de gestión de la Secretaría Pública Anticorrupción. Por cierto, en este informe se hace relación a algunos de los trabajos que fueron entregados a la Presidencia de la República, a todos los trabajos que están colgados en la página web de la Presidencia, supongo que permanecen allí, y evidentemente todos estos informes de la corrupción tienen respaldo documental en las páginas correspondientes. Le entrega a usted, señor presidente, este informe de gestión que corresponde a lo que usted plantea, legisladora. Doctor Luis Verde Soto, ¿le puede informar, Tiene un minuto, colega. ¿Le puede informar al Ecuador en qué fechas usted remitió estas fichas de prevención contra la corrupción al presidente de la República, Guillermo Lasso? No tengo este momento. Bien, cuando le dice las fechas, Verde Soto, a la legisladora Viviana Veloz, hablamos de 2022. Es decir que desde 2022 e inicios de año 2022, el presidente Lasso había sido advertido a través de la entrega de estas famosas fichas que alertaban de presuntos casos de corrupción que algo estaba pasando en Flopec. O sea, aquí, más allá de todos los temas técnicos, de los procedimientos, y que eso le compete a la Asamblea, así a breves rasgos, lo que todos vimos ayer es que el presidente Lasso había sido alertado por su secretario anticorrupción de que habían alertas de presuntas irregularidades en las empresas públicas. No únicamente en Flopec, porque además Verde Soto hizo una exposición larguísima, extensísima, de lo que su secretaría supuestamente había hecho para ir hurgando sobre estos presuntos entramados o esquemas de corrupción que había en las empresas públicas, eso sí remontándose a años anteriores, o sea, nada es culpa de ellos, ellos llegaron para que la cosa, además, si es que había esas irregularidades como dicen que había, cruzarse de brazos y dejar que la cosa siga operando así como dicen ellos que operaban. Ya, entonces, pero acá lo que está claro es que el señor Verde Soto le alertó a través de estas fichas a Lasso y Lasso no hizo nada. Algo más o menos parecido a como cuando
la general Varela, el general Goyes y todos estos generales le fueron a decir al presidente: vea, presidente, hay una investigación en curso donde está involucrado su cuñado, Luque, Cherres, fulano, sultano, y creemos que lo mejor es archivar eso, porque si no le va a terminar pasando factura a usted, presidente, y a su reputación, que tanto nos importa a nosotros y que nos tiene tan preocupados. Entonces, alertas parece que el presidente tuvo, y muchas, o varias. Ahora, en medio de esto también, ¿no? Y además, digamos, las comparecencias llaman a gente que es que en su momento fue y es todavía muy cercana a Lasso, ¿no? Y que son algunos incluso integrantes de este famoso think tank de Ecuador Libre, que es como donde se generan todas estas baterías de pensamiento del gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, de Creo y demás. Y claro, ellos llegan y cuando les preguntan, ¿ustedes qué pueden decir sobre la reputación, la honorabilidad, la honestidad? No, dicen que el presidente Lasso es el tipo más honesto del mundo, pero por supuesto, claro, son personajes muy cercanos y colaboradores súper cercanos al presidente Lasso, no van a decir otra cosa, ¿no? Adicionalmente a eso, el día de ayer se conoció de una publicación de medios internacionales a quienes el presidente Lasso les da una declaración que contradice lo que había manifestado a CNN y lo que había dicho semanas atrás a Stephanie Spin de Coavisa, que se la pasó casi el 60% del tiempo de la entrevista insistiéndole al presidente en que decrete la muerte cruzada. ¿Ya? Ahí el presidente de alguna forma toreó o evadió el afirmar que convocaría una muerte cruzada en caso de llegar a un desenlace fatal para él y para su gobierno en el juicio político. Bueno, ayer se conoció a través de una publicación del Financial Times de que el presidente sí estaría dispuesto a decretar la muerte cruzada en caso de que la asamblea decida con mayoría calificada, es decir, más de 92 votos o con 92 votos, destituirlo y censurarlo. Este es otro, como el de Danilo Carrera y su retención. Creo que ese es otro ingrediente más que se suma a la polémica de todo este proceso que se lleva adelante políticamente para intentar censurar y destituir a Lasso. El problema es que el presidente ha utilizado la cantaleta esta de la muerte cruzada como una especie de amenaza o de chantaje consistente, casi que desde que empezó su mandato, y pocos meses después, cuando se veía que no podía controlar aquella mayoría que armaron en mayo del 2021, de que bajo el liderazgo de la señora Zori se les iba a ir de las manos el control de la asamblea, y de hecho eso fue lo que ocurrió, ¿no? Una conducción y una dirección bastante errática, llena de imprecisiones, plagada además de cuestionamientos por parte de incluso sus propios compañeros de bancada, que fueron críticos del manejo político, del manejo incluso ético que se le había dado a la presidencia de la asamblea. Bueno, destituyeron a Zori, y Zori, que en ese momento junto a Pachacuti y la Izquierda Democrática y algunos independientes se habían convertido en la mayoría pro gobierno con Lasso, terminaron provocando todo un caos dentro de la asamblea y la señora Zori siendo destituida. Desde ahí ya venía el presidente hablando de que hay una asamblea que obstruye al gobierno, que obstaculiza al gobierno, que boicotea al gobierno, etcétera, 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 y se venía hablando de la muerte cruzada, de la posibilidad de la muerte cruzada, tema que cobró también fuerza durante las protestas de junio, cuando se intentó aplicar el 130 y demás. Y hoy no es distinto, porque en medio además de el proceso de juicio político que lleva adelante el Parlamento, el presidente tendría en sus manos como un as bajo la manga, para usar un lugar común, como los que suele usar en el gobierno también,
este de la muerte cruzada. Entonces, si a mí me destituyen, o el rato que estén votando, yo cojo y firmo, estampo mi firma, decreto en marcha, publicación, y nos vamos con la muerte cruzada. Pero que, como bien lo decía ayer la doctora Jimena Ron en este espacio, y como lo han advertido además legisladores como Esteban Torres y algunos otros especialistas en materia jurídica, pero además en procedimiento parlamentario, el artículo 148, que es el que le facultaría al presidente Lasso para decretar la muerte cruzada, dice: la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Habría que ver en qué momento la Asamblea Nacional se arrogó funciones o hizo algo que estaba por fuera de sus competencias. De momento me parece que no hay esa justificación. O si de forma reiterada e injustificada la Asamblea obstruyera la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Lo único que podría usarse como justificación a aquello es el archivo de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior, cosa que además está dentro de las facultades de la Asamblea, que puede aprobar, archivar o negar un proyecto de ley. Y eso fue lo que pasó. Eso creo que no implica tampoco una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Quizás remontarnos a la época en la que no hubo los votos para aprobar en el Pleno la reforma tributaria, la cual pasó por el Ministerio de la Ley, tal cual como quería el gobierno además. Cero obstrucción, porque el gobierno se salió con la suya. No sé cuál sería la justificación para aquello. Y finalmente, la grave crisis política y conmoción interna. Como decía ayer Licenia mientras hablábamos con la doctora Ron, quizás por eso es que el gobierno provoca con su inacción que ocurran casos como los que hemos visto los últimos días, los ataques al puerto de Esmeraldas, al puerto de Pozorja, la falta de presencia policial, el incremento de la inseguridad, pretendiendo quizás así, producto de su inacción, de su ausencia, que aparentemente es voluntaria, provocar esa suerte de conmoción interna. Pero, ¿cómo justifica el gobierno la muerte cruzada si la Constitución dice que hay por lo menos 3 elementos fundamentales que les acabo de leer, y que según especialistas como los que hemos consultado nosotros y legisladores como Esteban Torres o el propio presidente Saquicela, el presidente no estaría facultado porque no tiene justificación ni argumento como para ir a una muerte cruzada? Sin embargo, ya ha emitido esa alerta a través de medios internacionales que también han empezado a replicar la última versión o declaración del presidente en torno a la posibilidad de ser destituido y tener él también la capacidad de mandar a su casa a los 137 legisladores. Amenaza con la que viene, insisto, desde hace 2 años.